Manifestó este miércoles que la violación del espacio aéreo de su país por parte de Rusia constituyó un acto de agresión y en el operativo desplegado contra los drones rusos, que duró toda la madrugada, recibió un apoyo unánime de sus aliados. Rusia empleó en un ataque contra Ucrania que se extendió a Polonia más de 40 misiles balísticos y de crucero y 415 drones. Contra territorio polaco, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, se lanzaron de forma deliberada al menos 8 drones kamikaze Shahed. Drones rusos ya habían caído con anterioridad en territorio de países de la OTAN, vecinos de Ucrania, pero es la primera vez que uno de ellos se ve obligado a neutralizar vehículos no tripulados de Rusia. El primer ministro polaco Donald Tusk calificó las acciones además de probables provocaciones a gran escala. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, coincidió este miércoles en que hay indicaciones que sugieren que el ataque ruso con drones que afectó a Polonia fue intencionado. Las autoridades polacas confirmaron este miércoles que uno de los drones rusos cayó en el tejado de un edificio residencial en Wyrki, causando daños materiales leves, mientras que, según los medios del país, los restos de un segundo aparato fueron hallados en la región de Lublin y están siendo examinados por los militares. Según Tusk, no ha habido víctimas. Para contener la espiral de violencia, saqueos y destrucción en la que se ha visto sumida Nepal en los últimos días, se ha desplegado el ejército en todo el país con un toque de queda nacional extendido hasta el jueves. Mientras, las Fuerzas Armadas, que tomaron el control de la seguridad desde la noche del martes, patrullan las calles pidiendo a la población que no se unan a las protestas que también han provocado el colapso del sistema penitenciario tras la fuga de más de 2.000 presos. En un comunicado, el ejército admitió que a pesar de su despliegue, los actos de saqueo, incendios y pérdidas de vida han continuado en varias partes del país. Esta situación es el resultado de una masiva revuelta juvenil que estalló el lunes contra la corrupción y una prohibición gubernamental de las redes sociales. La violencia de las protestas forzó el martes la dimisión del entonces primer ministro Sharma Oli, pero su renuncia no detuvo el caos, que culminó con el asalto e incendio del Parlamento. A la anarquía en las calles se suma la destrucción de los principales símbolos del poder. Decenas de ministerios dentro de Singha-Durbar, el complejo administrativo central de Nepal, fueron incendiados por los manifestantes el martes. Irán y el Organismo Internacional de la Energía Atómica, la OIEA, acuerdan recuperar la cooperación para las inspecciones nucleares. El acuerdo, al que se llegó en El Cairo tras una jornada entera de negociaciones, fue firmado en el Palacio Tahrir entre el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, y el director general de la OIEA, el argentino Rafael Grossi, en presencia de Badr Abdelati, ministro de Exteriores de Egipto, país anfitrión. Para el ministro egipcio se trata de un acuerdo fruto de un trabajo orientado a apoyar las medidas de desescalada y en la reconstrucción de la confianza en la región. Además, apuntó que ambas partes han expresado su deseo de hablar y reconstruir la confianza nuevamente, a lo que añadió que el pacto abrirá la puerta a pasos adicionales y prepara para alcanzar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán sobre el asunto nuclear. El ministro iraní de Exteriores llegó este martes al Cairo para reunirse con Grossi bajo la premisa de crear las condiciones que permitan alcanzar un acuerdo satisfactorio y sostenible entre Irán y la OIEA, que tenga en cuenta los intereses de todas las partes. La cooperación de Irán con el organismo nuclear fue suspendida por el gobierno iraní tras los ataques de junio pasado de Estados Unidos e Israel contra sus instalaciones nucleares, entre advertencias internacionales de que el país persa habría enriquecido uranio que le podría acercar a la fabricación de armas nucleares, lo que niegan los iraníes. Desde los bombardeos de Israel y Estados Unidos se desconoce el paradero de las reservas de uranio altamente enriquecidas en Irán, con una pureza del 60%, muy cerca del necesario para fabricar bombas atómicas. Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acusó al juez Alexandre de Moraes de falsificar pruebas contra su padre. Ante la prensa presentó un supuesto informe que demostraría manipulaciones en documentos usados en un proceso contra el exmandatario.
Hoy llegó un informe pericial que confirma lo que había denunciado, concretamente la manipulación procesal durante un allanamiento ordenado por Alexandre de Moraes contra un grupo de empresarios durante las elecciones de 2022. De este modo, Flavio Bolsonaro aseguró que solicitará la anulación del proceso al tiempo que pedirá la suspensión del juicio por golpismo contra su padre, cuya sentencia comenzó a ser decidida. Las declaraciones las hizo justo después de que el juez de Moraes anunció su voto, condenando al expresidente por golpe de Estado y otros delitos contra la democracia. La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, destacó la cooperación internacional que permitió desarticular una red transnacional de narcotráfico en una operación conjunta con España y Perú. La llamada Operación Lusitania culminó con el decomiso de 510 kilos de cocaína ocultos en un torno industrial, equivalentes a unos 20 millones de euros, además de múltiples detenciones en los 3 países. Es para la Argentina un logro muy importante haber llegado a que la Operación Lusitania tenga una organización en la cárcel, una investigación muy importante, 510 kilos de cocaína secuestrados y un modus operandi desarticulado de punta a punta. La investigación, que se mantuvo en reserva desde junio, permitió desmantelar un entramado criminal que enviaba cocaína desde Sudamérica hacia Europa utilizando maquinaria industrial. Con esta operación, las autoridades de los 3 países golpearon a la organización criminal que desde 2024 ha movilizado más de 2.600 kilos de cocaína hacia el continente europeo. El índice de precios al consumidor, principal indicador de la inflación en China, cayó un 0,4% interanual en agosto, lo que supone la segunda tasa negativa más pronunciada este año y el retorno a la disminución de los precios 2 meses después. Se trata del 5º mes este año en el que los precios disminuyen. El IPC encadenó 4 actualizaciones seguidas en negativo entre febrero y mayo. La primera cayó un 0,7%, el resto todas un 0,1%, para repuntar luego un 0,1% en junio y quedarse congelado en el 0% en julio. Ante esta tendencia, los analistas esperaban que el indicador, divulgado hoy por la Oficina Nacional de Estadística, experimentase un descenso, aunque menos abultado, en torno a un 0,2%. Y si bien el mes anterior la sorpresa positiva había sido la comparación intermensual de los precios, en esta ocasión no ha sido así. Pasaron de subir un 0,4% en julio a quedarse intactos en agosto, mientras que los expertos apuntaban a un avance de al menos un 0,1%. Según su análisis, la caída del IPC en agosto se debió a una base comparativa poco favorable y a que los precios de los alimentos subieron menos de lo que el histórico de estacionalidad hacía esperar. Apple presentó este martes el iPhone 17 Air, un nuevo modelo ultra fino con un precio de salida de $999, junto con el rediseño de los iPhone 17 Pro y Pro Max, que inician en $1.099 y cuentan con la batería más grande de la marca hasta la fecha. El director ejecutivo Tim Cook afirmó en el evento Outdrops que la compañía vuelve a superarse con una línea que busca satisfacer las necesidades únicas de los usuarios. El iPhone 17 Air tiene 5,6 milímetros de grosor, pantalla de 6,5 pulgadas, procesador A19 Pro y una cámara dual de 48 megapíxeles. Los modelos Pro incorporan 3 cámaras de 48 megapíxeles y un rediseño en la barra trasera que recuerda al de los Pixel de Google. Entre las novedades de toda la gama está una cámara frontal que ajusta automáticamente el encuadre con ayuda de inteligencia artificial, lo que evita girar el teléfono para selfies horizontales. La compañía destacó que pese a los aranceles del 20% a las importaciones desde China, los precios de salida se mantienen respecto al año anterior. Hola, ¿qué tal amigos? Ya listos para comenzar una nueva emisión meridiana de Noticias Ahora. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, defendió el uso de la fuerza militar por parte de la administración Trump contra presuntos narcotraficantes. En una entrevista de este martes a la cadena estadounidense One American News,
Vance indicó que Estados Unidos debería tratar a los narcotraficantes como si fueran combatientes en una guerra, defendiendo el ataque militar de la administración a un barco frente a las costas de Venezuela. El funcionario norteamericano aseguró que las reglas de enfrentamiento deberían ser similares a las de la guerra, porque de hecho, a su juicio, están en una guerra contra los carteles de la droga. El funcionario norteamericano abordó las críticas del senador republicano de Kentucky, Rand Paul, quien criticó al vicepresidente por respaldar la acción contra las personas en el barco sin ningún tipo de proceso judicial y luego desestimó las preocupaciones sobre los derechos humanos. Al respecto, afirmó que entiende las preocupaciones sobre el debido proceso, entiende algunas de las críticas que se han planteado, pero considera que esta no es una situación en la que se pueda enviar a los Navy SEALs a estos lugares, arrestarlos y darles un juicio civil o penal adecuado. El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, afirmó este martes que en Venezuela existe un narcogobierno y lanzó una advertencia a los grupos políticos y entidades gremiales costarricenses que están vinculados con el país suramericano. Pero el contexto geopolítico a nivel internacional hoy nos evidencia que el narcogobierno de Venezuela, a través del Cartel de los Soles, ha tenido presencia importante en nuestro país. Esperamos que los grupos políticos que han estado vinculados a Venezuela, así como las entidades gremiales, pongan las barbas en remojo y se den cuenta que han estado correlacionados con personas vinculadas al mundo del narcotráfico y que a través de esos vínculos son un riesgo en términos regionales para nuestras poblaciones que luchan contra el narcotráfico. En los últimos años, las autoridades costarricenses han desarticulado bandas vinculadas a cárteles de Sudamérica y México, e incluso hay 4 presuntos narcotraficantes costarricenses detenidos y requeridos en extradición por Estados Unidos, entre ellos el exministro de Seguridad, exfiscal y exmagistrado Celso Gamboa. Desde el gobierno anterior de Carlos Alvarado en el 2018-2022, Costa Rica no tiene embajador ni personal diplomático de alto rango en Venezuela, tras desconocer los resultados de los comicios en los que resultó reelegido Nicolás Maduro en 2018. El Ministerio Público informó este miércoles la judicialización de 14 fiscales en el estado Carabobo, en el marco de una operación anticorrupción. Entre los aprehendidos durante las últimas horas se encuentra el exfiscal superior de esa entidad. De acuerdo con el comunicado, la acción se llevó a cabo desde la madrugada y estuvo dirigida contra elementos degradados del sistema de justicia, lo que incluyó la imputación y judicialización de 14 fiscales en el estado, entre ellos el exfiscal superior de Carabobo. La institución señaló que esta operación, que aseguraron está respaldada por un amplio apoyo popular, busca enfrentar la corrupción y diversas conductas irregulares dentro del Estado, en particular dentro del Ministerio Público. Asimismo, indicaron que el objetivo es reafirmar el compromiso con la transparencia y la legalidad, asegurando que todos los funcionarios actúen con el máximo decoro y responsabilidad. En este sentido, el Ministerio Público subrayó que la integridad del sistema de justicia es clave para la vigencia de la paz republicana y que medidas como esta representan un histórico precedente en el hemisferio occidental. El titular del Ministerio Público, Tarek William Saab, había informado sobre la imputación del exfiscal superior del Estado Carabobo, Miguel José Durán Trejo, junto a otros 10 fiscales. Los imputados fueron identificados como Marilyn Jacqueline Hernández, Gabriel José Sánchez, Michael Gabriel Quintero, Omar Antonio Ramos, Gabriel José Almea Hernández, Lerwis Osorio Pimentel, Luis Maldonado, Ángel Daza Hernández, Wilmer Agustín Vargas Silva y Ángel Tortas Silvira.
Asimismo, el martes, a través de una publicación en Instagram, el Ministerio Público identificó a 2 de los exfuncionarios detenidos, Pedro Amaya, fiscal provisorio, y Freddy Franco, fiscal auxiliar, ambos adscritos a la Fiscalía Primera del Estado Carabobo. Saab explicó que dichos exfuncionarios realizaron acciones contrarias a sus cargos al mantener comunicación directa con el abogado Rafael Reina, quien, según indicó, exigía grandes cantidades de dinero a las partes involucradas con el fin de favorecerles en las investigaciones. Según la máxima autoridad del Ministerio Público, todos fueron imputados por la presunta comisión de los delitos de obstrucción a la administración de justicia, obtención de ventajas o beneficios económicos como funcionarios públicos, retraso u omisión intencional de funciones agravada, uso indebido de información o datos reservados y asociación para delinquir. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, recibió este miércoles a Edmundo González en su despacho en la capital española y una representación del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela. En su cuenta en X, la funcionaria exaltó el trabajo que realiza el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, que consiste en visibilizar las violaciones de derechos humanos que sufren tanto los detenidos por razones políticas como sus familiares. La presidenta de la Comunidad Española se solidarizó por la lucha que han emprendido los familiares de los presos políticos e indicó que los delitos por los que los acusan pasan por respaldar manifestaciones de la oposición y pensar distinto. Reiteró que no están solos y que les apoyarán hasta lograr la libertad de Venezuela, a la vez que agradeció a Edmundo González Urrutia por acompañarles.